abran la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis, capítulo 8. Si tienen la Biblia que está en la banca, es la página 1288, Apocalipsis 8. Vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el 13. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron para tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo en fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que vivían en el mar, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo, como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque se volvieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no alumbrara la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta de los 3 ángeles que están por tocar! Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Confiemos que el Espíritu Santo nos ha de guiar para entenderla. Quisiera devolverme un poquito. Hoy tenemos el estudio de las 4 primeras trompetas, pero hay algo que necesitamos entender con respecto a lo que dicen los versículos 5 y 6. Habíamos visto cuál es el significado del incienso. Oraciones de los santos. Y vimos que en respuesta a esas oraciones, entonces algo sucede. Esto es lo que nosotros creemos, que es muy similar a lo que leímos en Apocalipsis 5 y 6. Las almas que estaban bajo el altar oran a Dios diciendo: Señor, justo y verdadero, ¿hasta cuándo no juzgas nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y ellos envían entonces un clamor y Dios responde en juicio. Y esto es lo que va a suceder aquí también. Entonces, el ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar, lo arroja a la tierra y Dios responde. Porque esto es lo que esas frases nos tienen que recordar, Dios hablando. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy similar a lo que habíamos leído en Éxodo 19:16, cuando Dios vino a dar su santa ley en el Sinaí. Y leo Éxodo 19:16 que dice: y aconteció al tercer día, cuando llegó la mañana, que hubo truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte,
y un sonido de bocina fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. También es muy semejante al lenguaje de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 12, dice 12, 25 y 26. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que los advertía en la tierra, mucho menos nosotros, si nos apartáramos del que habla desde los cielos. Y oigan este último fragmento. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta respuesta a las oraciones, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Dios conmoverá no solo esta tierra, sino, como vamos a ver en estas trompetas, los cielos mismos. Nos enfrentamos entonces a 7 ángeles que van a los que se les dio 7 trompetas. Ya habíamos visto el significado de las trompetas, anuncios, advertencias de la presencia de Dios y del juicio de Dios. Y estos ángeles se disponen a tocar esas trompetas. Les recuerdo el número 7, cuán importante es en la Sagrada Escritura, que es un número de perfección, porque es un número que contiene al 3 y al 4 sumados. Y el número 3 nos recuerda la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el número 4 nos recuerda la creación. ¿Recuerdan el que leímos sobre los 4 ángulos de la tierra, sobre los 4 vientos de la tierra? Ese número 4 representa todo lo creado. Entonces tenemos un número que nos habla del Creador y de la creación. Del Creador vienen los juicios sobre su creación por causa del pecado. Veamos entonces las 4 trompetas. Hay aquí, y gracias al Señor que el hermano Randall estuvo hablando sobre esto, porque hay una gran similitud entre las cosas que vamos a ver y las plagas de las que leímos en Éxodo que sufrió Egipto cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel y Faraón se negaba a dar el permiso para que saliera Israel de Egipto. Dios envió plagas. Hay mucha similitud entre esas plagas y lo que nosotros leemos acá. Y esos juicios que Dios envió a Egipto, cada uno de esos juicios estaba relacionado con una deidad de los egipcios. Lo primero, si han leído, bueno, si no lo han leído, les animo, estudien en el Éxodo, qué fue lo que pasó allá, pero la primera plaga fue convertir el Nilo, el río Nilo, en sangre. Y es que el río Nilo era para ellos un dios. Y luego viene otra plaga de ranas. Bueno, ellos tenían una diosa rana. Luego vino plaga de moscas. Ellos tenían un dios mosca. Y así tenían al sol. El dios ese, si me acuerdo del nombre, Ra. Y entonces vino tinieblas. Dios estaba mostrándole a Faraón y a Egipto la vanidad de sus dioses, que los dioses de ellos no eran dioses sino creados por el Dios verdadero. Y así como Dios envió entonces juicios relacionados con los dioses egipcios, ahora veremos que Dios comenzará a destruir todo lo que el hombre aprecia y valora más que a Dios. Lo voy a volver a decir porque pensamos que es los idólatras egipcios. Pero ¿qué tiene que ver esto con la humanidad ahora? Dios comenzará a destruir todo lo que el hombre aprecia y todo lo que el hombre valora más que a Dios. Muy claramente nos dice la epístola a los Romanos que los seres humanos prefirieron y honraron más a las criaturas que al mismo Creador. Y Dios va a juzgar eso. Entonces en esta primera trompeta vemos que hay sangre y fuego, granizo,
fuego y sangre. En Éxodo, la plaga que leemos que vino para los egipcios, dice Éxodo 9:24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, muy pesado, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser nación. La diferencia con esta plaga es que no solo es granizo y fuego, sino que ahora hay sangre, hay una agravación. Ahora bien, cuando decimos granizo, nosotros tenemos que aclararlo, porque para nosotros granizo es una cosa bonita. Y si cae granizo, todo el mundo sale a coger un granizo, un pedacito de hielo, qué bonito. No es ese granizo del que habla aquí. Son piedras, sí, de hielo, lanzadas desde el cielo con tanta fuerza que destruyen. Y busquen, si pueden, ahora que todo por internet se puede ver lo que es una verdadera tormenta de granizo, para que entendamos a lo que se refiere. Pero vean que Dios mezcla dos cosas que parecen que no van, granizo y fuego. Y todas estas plagas van a tener algo, prestemos atención ahorita que lo leemos todas con el fuego. Fuego, fuego. ¿Qué hemos leído hoy? Nuestro Dios es fuego consumidor. La segunda trompeta dice que hay algo parecido a un monte, no dice que sea un monte, dice que como un monte ardiendo cae en el mar y convierte al mar en sangre, lo cual afecta, dice que la tercera parte de los animales y de los navíos. Todo lo que hemos apreciado, lo bello que hay en el mar, la tercera parte muere. Y los navíos, se refiere a todo el comercio. La tercera parte de los transatlánticos, de los buques, serán afectadas. Y la otra trompeta dice que una estrella muy grande cae. Recordemos que esto todo es lenguaje simbólico. Nosotros, eso es lo que se ve caer, ¿verdad? Pero una estrella por su tamaño no puede caer en la tierra que es tan pequeña. Algo que él ve como una estrella cae. Esa es la parte importante. Y lo importante de aquí no es exactamente lo que pasa, sino el efecto. Porque ¿será granizo de verdad lo que va a venir? Realmente no lo puedo decir. Puede ser que sí, puede ser que sea algo semejante a, pero él lo que vio es eso. Granizo, fuego, montaña ardiente cayendo, y ahora ve una estrella del cielo que cae y ahora cae sobre las aguas frescas. Vean que primero cayó sobre el mar, ahora cae sobre ríos y fuentes de aguas. Y esa estrella que se llama ajenjo representa, y su nombre mismo es porque hay una planta que se llama así, ajenjo. Recuérdenla, ajenjo, amargura, es una planta amarga. Pero aquí nos dice no solo amarga, sino venenosa, porque dice que muchos murieron por causa de esas aguas. Quiere decir que esa contaminación con ajenjo hizo esa agua venenosa. Ahora bien, pensemos un momentito. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Podrá referirse a algo más que simplemente una contaminación de agua física que amarga y que mata? ¿Podrá referirse más a otra cosa? Voy a leerles lo que dice Jeremías 9:15. El profeta Jeremías 9:15 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No lo dice un hombre, lo dice Dios, el Dios de Israel. Y él dice esto: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. ¿Cómo está el mundo? No hay al menos una tercera parte del mundo, o pudiera ser mucho más, que han caído en amargura
y que tienen su corazón lleno de odio y por eso hay tantos conflictos. Y no solo hablo de las guerras, sino de los conflictos en la familia y en el mismo país y en el mismo vecindario, amargura unos contra otros, resentimientos y rencor. Como les digo, yo no estoy negando que puede venir una plaga de contaminación terrible que mate hombres por la contaminación, pero pienso, ¿nos estará diciendo Dios algo más sobre una amargura que es del alma? Hay partes entonces como esta del profeta Jeremías que nos hace pensar el castigo de Dios por no valorar lo que Él nos ha dado, por ser personas quejosas, malagradecidas, que siempre estamos insatisfechos, que nunca, en lugar de tener nuestros labios llenos de alabanzas a Dios, que nos ha dado la vida y todo lo que disfrutamos, siempre algo no es como quisiéramos. Hoy tenemos que arrepentirnos de quejarnos de nuestro trabajo, de quejarnos del vecindario, de quejarnos del esposo y de la esposa y de los hijos, y quejarnos, trayendo sobre nosotros la ira de Dios, el furor de Dios. Debemos ser agradecidos. Si no queremos que Dios haga eso, traigo sobre este pueblo ajenjo y les daré a comer, a beber aguas de hiel. Hiel también ustedes saben que es algo amargo. La otra trompeta trae una afectación sobre el sistema sideral, es decir, sobre las estrellas, el sol, la luna. Esto sí es un verdadero cambio climático, no las cosas que por razones políticas y manipulación se quieren hacer pensar. Es algo verdadero que Dios envía, cambios drásticos en el sistema planetario, si se quiere. Ahora, lo importante aquí es que vemos una diferencia entre lo que habíamos visto en los sellos y ahora las trompetas. Porque recordemos que no vamos cronológicamente, no estamos diciendo que las trompetas pasan después de los sellos. Todo se está refiriendo a un mismo evento, la venida de Jesucristo y el juicio venidero. Ya vimos del punto de vista de los sellos, Jesucristo abriendo los sellos, y ahora vemos los ángeles tocando las trompetas, lo mismo. En el capítulo 6 habíamos visto que era la cuarta parte del mundo la que fue afectada por el caballo negro que llevaba la pestilencia, la muerte, la cuarta parte. Pero ahora hablamos de tercera parte. ¿Qué podemos aprender de eso? Hay un incremento en la intensidad de los juicios de Dios. Quisiera que hagamos un cálculo para que veamos la gravedad, si esto de verdad tiene que ver con números específicos. Miren, en el mundo hay más de 8,000 millones de personas, pero hagamos el cálculo con 8,000. Digamos que el mundo tiene 8,000 millones de personas, hay más parece. La cuarta parte de eso son 2,000 millones de personas. Y la tercera parte son más, 2.6 mil millones, casi 3,000 millones. Entonces, la idea, mis hermanos, yo pienso que se refiere más que todo a que el juicio, aunque es parcial, va aumentando en intensidad. No necesariamente que es en números específicos. Cuando nosotros leemos en Génesis 8:22, hay una promesa para la humanidad que Dios ha cumplido a través de los siglos. Dios le promete esto a Noé: durante todos los días de la tierra no cesarán la siembra y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hermanos, Dios ha prometido y ha cumplido, y aunque muchos juicios han venido sobre la tierra, siempre son juicios parciales, nunca afectan a toda la humanidad, afectan a parte de ella. Y esto es lo que tenemos que entender: los juicios divinos presentes son parciales, son temporales, pero anuncian un castigo completo y definitivo del juicio final.
Desde que iniciamos la serie les había dicho que hay diferentes maneras de interpretar el Apocalipsis. Y hay unos que piensan, los futuristas piensan que todo es literal y todo es a futuro. Y se les ha hecho creer a la gente que antes de que vengan todos los juicios de Dios, Dios se va a llevar a todos los cristianos de este mundo. Eso es lo que lamentablemente prevalece, pero no tiene un apoyo verdaderamente bíblico. Algunos hasta están esperando esa época del anticristo para decir: yo sé que yo no soy muy buen cristiano, pero cuando venga eso yo no me voy a dejar sellar. Esas son fantasías. Si usted no sigue a Jesucristo hoy, no lo seguirá cuando vengan problemas aún peores. Nosotros creemos que la iglesia pasará. Todos los creyentes de todos los tiempos han pasado cosas tristes y las pasaremos, pero protegidos por la bendita mano de Dios para perseverar hasta el fin. Ahora, hay una interpretación que yo les había dicho que se llama historicista. Y hay cosas de las que ellos dicen que a mí a veces me convencen, en parte por lo menos. Porque ellos ven en toda la historia cómo se han cumplido ciertas cosas. En el siglo XIV, por ahí del año 1340 y resto, 50 y resto, 1300 y resto, ocurrió en Europa lo que llamaron la peste negra. ¿Saben cuántas personas murieron por esa peste? Aproximadamente 200 millones de personas. ¿Y saben qué? Esa era la tercera parte de la población mundial en ese momento. Entonces, aunque no estoy afirmando que eso es, Dios nos muestra que eso puede pasar. Así como hubo una peste hace muchos siglos que eliminó la tercera parte de los habitantes del mundo, nada nos dice que no puede volver a pasar una cosa así. Esa es una interpretación de que ya pasó, pero nosotros creemos. Nuestra posición idealista es esto: son cosas que han pasado constantemente y seguirán pasando y que van creciendo en intensidad hasta que Cristo regrese. No eventos únicos. Tristemente también hay otra posición que se llama preterista, que piensan que todo esto ya ocurrió cuando Jerusalén fue destruida en el primer siglo. De esa no quiero hablar nada. Ahora bien, nosotros nos enfrentamos al estudiar el Apocalipsis a preguntas. Y la gente pudiera pensar, usted pudiera pensar, ¿cómo va a ser el futuro aquí? ¿Va a ser mejor o peor? ¿Cómo es la vida? ¿Es mejor o es peor? En cierto sentido, debo decirles que necesitamos reconocer que hay muchas cosas en las que nosotros estamos mucho mejor que nuestros antepasados. Pensemos en los avances tecnológicos. Pensemos en la medicina. Hoy en día pueden detectar un cáncer a tiempo, tratarlo y curarlo. Antes no. La persona moría y ya. En el alumbramiento, ¿cuántas mujeres morían en su parto? Pero ahora eso es muy raro. ¿Cuántos niños morían al nacer? Muy raro ahora, por la medicina, porque se han hecho estudios, porque llegaron tantas investigaciones buenas que hicieron los hombres y entonces hubo avance en la medicina en muchos aspectos. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que a alguien que no viera le podían injertar córneas y entonces ver? Hermanos, si nosotros no vemos eso como progreso, estamos ciegos. Hay progreso en esos sentidos. En ese sentido médico, tecnológico, en transportes, que usted pueda ir en carro, en avión, en barco, eso no lo podían hacer los antiguos. En comunicaciones, estas cartas eran enviadas por correo de mulas o como fuera y podían tardar semanas y meses para llegar a su destino. Y hoy usted lo único que tiene que hacer es coger el teléfono y hacer un mensaje de WhatsApp o lo que sea que use a la China si quiere y llega de inmediato. Entonces, en un sentido sí hay avance y progreso y abundancia material también. Hermanas, ustedes no tienen que ir al río a lavar la ropa, tienen lavadora casi todas, creo. Nosotros no tenemos que ir y con pilón a hacer lo que hacían con el arroz o con el café.
Hay una máquina que lo hace y se lo da a usted. Y molido si quiere. ¿Entienden? Entonces, en un sentido no podemos negar el avance de la ciencia. Y así se le dijo a Daniel en Daniel 12:4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y oigan lo que le dice el ángel a Daniel: muchos correrán de aquí para allá y se multiplicará el conocimiento. La otra versión dice la ciencia, que es lo que nosotros estamos hablando. Pero el conocimiento, sí, la gente sabe muchas más cosas que antes no se sabían. Y vemos esta profecía cumplida. Muchos corriendo de aquí para allá. Pero ¿dónde es que no hay progreso? Lo que vemos es decadencia moral y espiritual. Esta es una realidad. Decadencia moral y espiritual. Lo que ha pasado en siglos anteriores, imperios que se levantan y que hacen grandes cosas, los griegos, los romanos, y después llegan a una decadencia moral, que aquel imperio se derrumba. Y la Sagrada Escritura nos dice en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo 3:13, dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces no tenemos que simplemente decir todo mal, tampoco todo bien. En un sentido ha habido avance, en otro sentido decadencia, pero aún en esas circunstancias de decadencia moral y espiritual, nosotros creemos que aquel caballo que representaba la expansión del reino de Cristo y el Evangelio salió victorioso y para vencer. Siempre va a haber, es más, como les decía hace un tiempo, solo imagínense esto, mis hermanos, hoy en día, hoy 21 de diciembre, algún pecador se arrepintió y se convirtió a Jesucristo en alguna parte del mundo. Quisiera Dios que fuera aquí. Pero en alguna parte de nuestro país o del mundo, alguien se convirtió y entró uno más al reino de Dios. Entonces el reino de Dios avanzó. Hoy tenemos uno más, y yo sé que muchos, tal vez no uno, muchos más. Hoy avanzó el reino de Cristo. Y cuando el reino de Cristo avanza, no retrocede, porque los que son verdaderamente de Él nunca volverán atrás. ¿Qué leímos hoy? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ese no era. Si retrocede y prefiere el mundo y el pecado, ese haya sido lo que sea, hasta puede haber sido pastor de iglesia, pero ese no era un verdadero cristiano, porque volvió atrás. Estas trompetas y estos juicios de los que vamos a ver, bueno, por ejemplo, esa última, oscuridad. Recuerdo una vez que una señora que estaba yendo allá en los lagos cuando era pastor, me dice preocupada: pastor, mi hija me pregunta, y que le pregunte a usted, ¿es cierto que vienen 3 días de oscuridad? Y la hija tenía mucho miedo porque le habían oído, yo no sé si salió en el periódico o lo que sea, que había 3 días de oscuridad. ¿Cómo ve la gente las cosas? ¿Cómo es que la gente analiza los juicios de Dios? La respuesta fue: mire, mi hermana, dígale a su hija que no son 3 días de oscuridad. Es una eternidad de tinieblas si ella rechaza a Jesucristo, la luz del mundo. ¿Entienden eso? Entonces ustedes también vemos juicios temporales, pasajeros, pero ustedes se enfrentan a la realidad de un juicio final para el cual, si no están preparados, vamos a ver lo que sigue aquí. En el versículo 13 dice así: y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, no puedo leer esto de otra manera: ¡ay, ay, ay de los moradores en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que los 3 ángeles están por tocar! El lamento de los ángeles anuncia que hay otro sentido en el cual las cosas se pondrán peores. Ay significa pobre de usted. Ay significa viene algo de lo cual usted se lamentará.
Ay significa no escaparás de esto. Y voy a leer algunas citas de las Sagradas Escrituras donde esa palabra ay se menciona. Porque este lamento de los ángeles nos tiene que llevar a pensar la seriedad de lo que estamos estudiando, mis estimados. Presten atención, solo les leo la Sagrada Escritura. Ezequiel 2, 9 y 10. Y miré, y he aquí que una mano me fue enviada, y he aquí en ella había el rollo de un libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y estaban escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Que es similar, ¿verdad?, al texto de Apocalipsis, donde dice que de la mano del que está sentado en el trono, el Cordero toma el rollo. ¿Y qué hay en ese rollo? Endechas. Endechas significa canciones de lamento, lamentaciones como tal, y ayes. Isaías 3:11 dice: ay del impío, pues mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Si usted no tiene a Jesucristo el día de hoy, si usted no ha ido a Jesús para pedirle perdón de pecados y salvación, esto es para usted. Ay de usted, porque Dios le va a pagar como usted merece, conforme a lo que usted ha hecho. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cambian todas las cosas. Ahora resulta que el mundo dice: ¿para qué casarse? Casarse es bueno y es lo que debe hacerse, pero el mundo dice: es mejor unirse. Ay de los que a lo malo dicen bueno, eso es malo. No casarse es malo, es pecado. ¿Qué más dice el mundo? Ay, no tengan hijos, ¿para qué? Muchos gastos y da mucho problema. Ay de los que a algo que Dios dice es bueno. La Biblia dice que los hijos son una gran bendición y los compara a flechas que están en la aljaba de un tirador. Pero el mundo dice que es malo. Ay de ellos. Y así usted podrá ir viendo qué cosas el mundo dice que son buenas, que Dios dice que son malas. Ay, sigue diciendo el profeta Isaías: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de ustedes que no saben recibir un consejo. ¿Cuántas personas conocen ustedes que es casi imposible aconsejarles porque ellos siempre saben mejor? Ay de los que son sabios en sus propios ojos, prudentes para ellos mismos. No pueden con sinceridad decir: qué equivocado estaba, pensé que esto era así y ahora veo que no. No pueden reconocer sus equivocaciones y menos sus pecados. Sigue diciendo el profeta Isaías: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo forma: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Oigan, Dios nos libre de semejantes actitudes. Pleitear con el Creador. Ay del que pleitea, el que se queja porque piensa que Dios parece que se equivocó, yo lo hubiera hecho diferente. Y sigue diciendo algo tremendo: ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Esto se refiere a la insolencia de algunos que le han dicho a sus padres: ¿acaso yo pedí venir a este mundo? Ay de usted si se ha atrevido a decir algo así. Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Es Dios que lo mandó. Y aquí es donde Dios quiebra todo nuestro orgullo.
Vuelvo a preguntarles, ¿le pidió permiso Dios a usted para hacerlo nacer en el lugar que nació, sea Nicaragua, Cuba o Costa Rica? ¿Le pidió permiso Dios a usted para darle los padres que le dio? Le dijo primero, ¿le parecen esto sí o no? Se los cambio. Son los que Dios le dio. Y lo mismo debo decirle a los esposos y a las esposas que se quejan de su pareja. Se la dio Dios. Porque Dios sabe lo que usted necesitaba. Porque Dios sabe que usted necesitaba ejercitar la paciencia, la ternura. Pero ay, dice la palabra de Dios, del que pleitea con su hacedor. Ezequiel 32 dice, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová, aullad, ay de aquel día. Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Por eso es que lo considero tan apropiado y tan consistente con lo que estamos leyendo. Vienen los juicios de Dios, que sí son parciales, se van intensificando, pero esto es de lo que se trata. Entendamos que el día final está cerca y que vendrá como destrucción. Vuelvo a decir lo que al inicio, Dios comienza a destruir todo lo que usted ha amado. Dios comienza a destruir todo lo que usted ha amado. Ese vicio, ese hábito pecaminoso al que usted se ha aferrado, Dios lo va a destruir. Ese materialismo, esas cosas a las que usted se aferra, Dios las va a destruir. Dios le dice en Sofonías 3:1 al profeta esto: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! ¿Cuál es esa ciudad? Sí, nosotros fácilmente, como solemos hacer, queremos transferir la culpa y pensar que se refiere a otra ciudad muy mala. Haití, donde hay tanta maldad y brujería y cosas horribles. Y es cierto que hay. Ok, sí, Haití sí. O Los Ángeles o San Francisco, donde hay tanta inmoralidad y todo. Sí, esa es una ciudad perversa y rebelde y contaminada. O Nueva York, o quién sabe cuál. No, mis hermanos, San José de Costa Rica cumple esta descripción. Es una ciudad rebelde, contaminada y opresora. ¿Cuántos antros de iniquidad hay en San José? Y todo bien, a nadie le importa. Ay de esa ciudad. Y finalmente leo las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice así: ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Entienden, hermanos, el mensaje que hemos leído? Ay de los que moran en la tierra. ¿Quiénes son los que tienen entonces que estar alerta? Los moradores de la tierra. ¿Mora usted en la tierra? Estamos en este mundo. Tenga temor de Dios. Lo que viene es terrible. Pero esto que dice aquí Cristo es lo que nosotros vemos. Hay gente que todo está bien. Todo está bien. Están saciados es estar llenos. Tiene su estómago llenito. Hay la alacena está llena, el refrigerador está lleno, todo está bien. Y como todo está bien, se olvidan de Dios. Y Dios es simplemente un sectorcito de su vida. Yo hago esto, mi trabajo, mi vida, todo, y además un pedacito para Dios, un ratito para Dios que le doy a veces los domingos. ¡Ay! Porque eso no es ser cristiano. El cristiano tiene a Jesucristo de primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente significa que es lo principal y lo primordial. Y si usted primero ve, si no tiene otras cosas que hacer, si no tiene nada que le interrumpa, entonces voy a la iglesia.
¡ay de usted! Y si usted se siente tan lleno, tendrá hambre. Y si usted ahora ríe y todo está muy bien y todo es risas y todo es charlatanería y chistes, y mis hermanos, no malentiendan, nada tengo en contra de disfrutar y reírse, nada más que yo soy un poco serio, pero hay otros que se ríen mucho y dicen chistes. No está el mal ahí, estoy hablando de cómo es su vida. Toma en serio estas cosas que tienen que ver con lo eterno, con lo espiritual. Aquí dice Jesús: ay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Estas trompetas traen tragedias de mucha clase. Y yo le pregunto, ¿está usted preparado? Necesitamos, si todo eso viene, necesitamos un refugio. Necesitamos un refugio. Pero el Salmo 46 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Entienden? No significa que Dios nos lleva al cielo antes de que vengan todas estas cosas. Es que aunque la tierra sea removida y se caigan las estrellas y se amarguen las aguas y se vuelvan en sangre, no temeremos. Porque estamos refugiados en el Dios de Jacob. Yo le invito a que no rechace estas advertencias, porque todavía hay tiempo y la puerta está abierta. Si usted viene a Jesucristo y clama por su propia alma y reconoce que usted ha puesto montones de cosas antes que a Él, y que ese es el pecado más terrible de la idolatría, entonces de Jesús usted recibe perdón y de Jesús usted recibe todo lo necesario para obedecerle. Eso que usted piensa, no puedo hacerlo, en el poder de Cristo podrá. Crea las promesas de Dios. Oremos. Bendito Dios, clamamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, suplicándote, Señor, que no permitas que la lectura y exposición de tu palabra sea menospreciada e ignorada. Santo Espíritu de Dios, ven y actúa en mentes y corazones para que haya una respuesta correcta ante la exposición de tu palabra. Bendice las almas necesitadas. Tú sabes quiénes aquí están en angustias y en tribulaciones. Ten misericordia de cada uno. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para su gloria. Amén.